Y os cuento un poco cómo vamos a hacer. Voy a presentarlas primero a cada una de ellas. Les hemos pedido así una presentación poco, pues sabéis que nos gusta hacerlas no muy al uso, sino más en clave personal, que nos cuenten cosas bonitas e interesantes de ellas. Y voy a proyectar un pequeño vídeo que les hemos pedido a cada una de ellas, ¿vale? Entonces, si os parece, comienzo por Magea. Cuando le preguntábamos a Arantxa cómo podíamos definir Magea, ella nos decía que Magea es la mezcla de dos palabras, magia y gea, de tal manera que la tierra es el lugar donde se hace la magia, ¿no? Un lugar en el al que quieres volver a la escuela y que visibiliza un modelo de escuela real. Ellas trabajan desde la neuroeducación, la pedagogía activa y la legislación educativa. Os voy a poner ese vídeo cortito para que las conozcamos un poquito mejor. El modelo de escuela rural es el modelo de escuela de éxito en España. Por eso estamos en Castillo del Val, fuera del núcleo urbano, porque de cara a la legislación educativa, para poder mezclar edades, para poder hacer un aula multinivel, tiene que estar en un núcleo rural. Trabajamos habilidades de resolución de conflictos, conciencia emocional, funcionamiento cerebral, bueno, pues un montón de habilidades que se entrenan en aula, pero lo potente de esta metodología es que parte del cambio personal. En un mismo instante, en un aula, puede haber una niña trabajando sobre el universo, otra sobre los sustantivos, otro niño multiplicando. Entonces, cada niño está haciendo algo diferente, algo que realmente le apetece. Tenemos 3.600 metros cuadrados de terreno en pleno contacto con la naturaleza y entonces esto permite pues, unas interacciones que en la ciudad no se dan. Hay varias familias que están ahora mismo en el proyecto que vienen de otras ciudades que han buscado viviendas alrededor. Entonces, bueno, es una manera de reactivar la repoblación rural y que haya familias que vienen de fuera y deciden coger una casita cerca. Bueno, pues muchas gracias, Arantxa, por compartirnos este pedacito de Magea y que podamos ver, ¿no? ¡Ay, perdón! Que no le había dado a parar. Bueno, pues eso, muchas gracias. Cuando le preguntábamos a Arantxa que nos diese información sobre ella, nos decía que es una mujer creativa y creadora, que tiene ilusión por divulgar los modelos de relación con la infancia respetuosos y que está en constante aprendizaje. Ella es maestra de educación infantil, guía Montessori y educadora en disciplina positiva. Desde el 2016 acompaña la etapa de infantil en Magea y desde el 2018 compagina esa actividad con la formación para familias y profesionales, que este era un tema que nos parecía muy importante porque en Magea también compagináis esa actividad educativa con personas adultas. Y ella es la coordinadora de actividades formativas. Entonces, así para empezar por Magea, ¿nos cuentas, Arantxa, qué es Magea? ¿De dónde viene? Un poco la historia, cuál es el papel de las mujeres en vuestro proyecto y un poco la apuesta por la educación, así como para empezar a conoceros. Vale, he preparado una presentación que puedo compartir. Vale, te tengo entonces que... Sí, me tienes que habilitar. Ahí voy, pues vamos a ello. Bueno, vale. Pues Magea somos una cooperativa de trabajo asociado a iniciativa social. Somos 5 socias, las 5 mujeres, que ha ido evolucionando a lo largo de este tiempo. Entonces, por un lado estamos están Ivone, Lorena, Sofi, Enar y yo. Y bueno, como he dicho, pues eso, nos organizamos en una cooperativa de trabajo.
Entonces, este proyecto Magea ha sido un proyecto en constante evolución, porque de hecho no se inició por nuestra parte. Magea lo crearon un grupo de familias que se asociaron en forma de cooperativa de usuarias y que buscaban un modelo de educación diferente al que había en aquel momento en Burgos. No había alternativas educativas y entonces decidieron formar un modelo de escuela diferente. Para ello contrataron un equipo pedagógico. Pero en 2016 hubo un cambio en el que pues bueno, salió el equipo pedagógico que estaba en ese momento y entramos Ivone y yo, mi compañera y yo, que somos las que llevamos desde el inicio en el proyecto. Y entonces empezamos a desarrollar lo que es el proyecto educativo, en esos inicios, ¿no?, del proyecto educativo que hay hoy en día. Y durante ese año pues trabajamos muchísimo, tanto que las familias dijeron, bueno, creemos que este ha sido el impulso que necesitaba el proyecto, pero que ahora tiene que estar gestionado por profesionales. Y nos ofrecieron pasarnos la gestión del proyecto. Entonces Ivonne y yo dijimos que sí y durante un año estuvimos en un proceso de transición entre la cooperativa de familias y cooperativa de trabajadoras, en el que las familias pues, nos ayudaban en todas las tareas administrativas y de gestión. Y entonces luego ahí ya entró Lorena, la tercera socia, que es hermana de Ivone y que se encarga del papel administrativo. Del ámbito, ella no es maestra, pero es administrativa y un poco también de multitarea. Y ahí fue pues, cuando pasó en 2018, ¿no?, ese cambio de gestión de las familias a ahora. En todo este tiempo, porque ha sido un camino muy largo, nuestro objetivo era ser un cole autorizado, porque dentro de este modelo de escuelas más alternativas hay proyectos que deciden autorizar, otros que no, porque no les interesa, ¿no?, y otros que estamos ahí en el camino, en el difícil camino. Entonces ha sido un camino muy largo porque la documentación la presentamos en 2016 y hasta 2022 no se autorizó. Para eso hemos tenido que hacer unos cambios arquitectónicos, como es adaptar lo que es la vivienda existente, que es la foto de la izquierda, a toda la normativa de accesibilidad, a que las salas den las medidas necesarias para el número de alumnado. Y por otro lado, la construcción de un gimnasio, de una sala de usos múltiples que decidimos que fuera pues algo acorde con el proyecto, ¿no? Y para ello hicimos ese domo geodésico que veis en la foto de la derecha y que de hecho en el vídeo sale sobre los cimientos, ¿no? Todavía no se había construido, que es un proyecto también pues, de edificio amable con el entorno en el que estamos, porque como habéis visto estamos en medio de campos, o sea, estamos en el entorno natural, pero fuera, ¿no?, de un núcleo rural concreto, porque Castrillo está como al otro lado de una ladera. Tenemos una urbanización cerquita y tenemos a Medel, que es otro pueblo que sí que podemos ir andando, pero está un poco lejos. Entonces tenemos que buscar, ¿no?, la manera de tejer esas redes, porque al final físicamente sí que estamos un poco más apartadas. Que eso lo bueno que nos da es un contacto con la naturaleza único. Entonces, digamos que estamos ahora en ese punto en el que justo en agosto de 2022, este curso hemos arrancado ya como proyecto autorizado, como cole de educación infantil y primaria por parte de la Junta. Y bueno, en Magea para nosotros es muy importante el valor de los cuidados. Entonces ya en 2021 el objetivo que fue a nivel grupal fue el de cuidarnos. En verano tuvimos una reunión y entonces elaboramos un plan de cuidados para nosotras, porque veníamos del COVID, de mucho desgaste, de habernos sentido como que no nos cuidábamos y que no nos cuidaban, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a ponernos a nosotras en el centro, porque al final esto es importante. Entonces teníamos ese foco de cuidarnos, que hicimos diferentes campañas, o sea, diferentes estrategias, como fue la de eliminar el grupo de WhatsApp para la forma de comunicación, más que para motivos súper urgentes, y buscar otras formas de comunicación que han ido evolucionando. Ahora mismo es Slack, hemos pasado por Keep, pero bueno, un montón de cosas, ¿no? Que el objetivo era eso, preservar los momentos de descanso que al haber diferentes ritmos son diversos, porque hay personas que trabajan mejor por la noche y yo a las 10 estoy como dormidísima. Entonces, cómo generar esa comunicación intraequipo para preservar lo de todas, los modos de funcionar de todas.
Y eso por un lado. Luego también pusimos cosas como que el cumpleaños era día libre, era un día libre de no trabajo. Y al final creo que es un proyecto muy inherente, ¿no? Las sociedades nuevas que se han incorporado a Sofi y Enar es algo que siempre han dicho, como han visto que Magia ha cuidado de ellas, de sus necesidades, porque al final, igual que cuidamos su infancia, cuidamos a las personas adultas que vienen aquí. Entonces, igual puede ser un concepto abstracto, pero es que se da, viene por parte de nuestro ADN. Y así nos lo hacen saber las personas que están. Entonces, bueno, pues eso, luego también hay más mujeres, o sea, somos socios, pero luego también hay profes. Tenemos 2 voluntarias europeas, tenemos 2 profes, una profe de música, una profe auxiliar, y todas son mujeres. Ha habido un hombre en este camino, pero bueno, decidió continuar otra vía profesional dentro de la educación más tradicional, y así nos hemos quedado, que no es excluyente, pero será así. ¿Vale? Y bueno, dime. No, iba a decir que me parece súper interesante que hayas arrancado la presentación hablando de esa apuesta por los cuidados, ¿no? Que en los proyectos de Sí, emprendimiento muchas veces es lo primero que se llevan por delante. sí, sí, sí. Dale, Es que dale. para nosotros es muy importante. Es una conclusión que llegamos, sí. Que al final nos dedicábamos a cuidar a los hijos de los demás y nos estábamos cuidando pocas de nosotras. Entonces, pues eso, cuando es un trabajo que tiene una implicación tan emocional, de sostener tanta emoción constante, cuando te dedicas a infancia, tienes que cuidarte, porque si no, no funciona. Caes, caes y entonces caes en hacer mal tu trabajo, ¿no? Por otro lado. Entonces tiene que ser una rueda. Bueno, y un poco los pilares educativos de Pagea, que lo has comentado, Sandra, al principio, que también viene relacionado con otras preguntas que os habéis hecho. Digamos que hemos creado un método propio, porque nuestro modelo de escuela es un modelo que sea trasladable a muchos sitios, que no se quede en una utopía, que es un proyecto de 40 niñas y niños en un proyectito rural, ¿no? Sino que haya una estructura para que sea extrapolable a los diferentes contextos educativos, para que realmente sea motor de cambio social nuestro proyecto. Entonces, para eso hemos creado un método que se llama el método Magea, que sobre todo aborda la parte de primaria, de la etapa primaria, de educación primaria, porque digamos que en infantil sí que es cierto que bueno, ahora hay nueva legislación, pero como que se ve más fácil llevar a cabo diferentes innovaciones o implementaciones de pedagogías más activas, pero en primaria parece que los contenidos nos arrastran y que hay como imposibilidad y que solo se da en escuelas pues, con baja ratio, bueno, que también es muy interesante para trasladar que esto es, o sea, en una escuela rural pública es 100% trasladable tal cual, así, o sea, que para nosotros es muy importante también eso. Entonces, por un lado es la educación activa, porque no nos nutrimos solo de una pedagogía. Hoy en día está muy de moda Montessori, ¿no? Y yo soy guía Montessori, soy muy fan, pero no me quedo con todo de Montessori porque va de la mano de neuroeducación, que es como nos dice la ciencia que aprende el cerebro. Entonces, cogemos esto de las pedagogías activas, o sea, cogemos de las pedagogías activas lo que avala la neuroeducación, lo que la neuroeducación avala de las pedagogías activas. Y por último, el currículum, la legislación educativa, que por suerte cada vez, ahora mismo con la LOMLOE, cada vez nos respalda más. Antes teníamos que encajarlo, aunque hablaba de esto, pero ahora es 100% aplicable. De hecho, con el tema de la autorización, ¿no? Inspección Educativa viene a Magia y dice, si es que vosotras lo tenéis muy fácil, vosotras estáis haciendo lo que pone en la ley ahora mismo. El problema lo tienen los otros centros, ¿no? Cómo adaptarlo a las competencias. Entonces, siempre con una estructura y una solidez sobre la que construir para que haya método y que sea medible y que se pueda extrapolar a otros contextos, porque si no veíamos que al final se quedaba en algo muy etéreo y queremos que sea real. Entonces, bueno, la pedagogía activa en infantil, sobre todo la prioritaria, es Montessori, a través de los materiales Montessori.
Y en primaria hemos hecho este método de creación propia que es, hay parte que cogemos materiales Montessori, otros materiales de creación propia, pero que tiene una estructura para que sea aprendizaje autodirigido. Es decir, yo decido que quiero aprender dentro de unas opciones limitadas, ¿no?, de cada área. Trabajo con el material, lo plasmo en papel, también trabajo la parte de la memoria, porque a veces nos olvidamos del entrenamiento de la memoria y es una función ejecutiva importante también, la parte de la escritura, la parte del registro y la parte de la evaluación, y es un método constructivo. Entonces, no hay una nota, pero no puedes pasar al siguiente sin que hayas adquirido el anterior. Entonces, es muy interesante por esa parte, porque hay una autorregulación real, una autoevaluación en la que al final ellas y ellos dicen si han conseguido el objetivo que se han propuesto a principio de semana. Y al final trabajamos mucho la responsabilidad individual para esa responsabilidad social. Hay una cosa que decimos en Magea que también va en relación con los cuidados, ¿no?, que no nos gusta hablar de portarse bien o portarse mal, obedecer, sino que hablamos de necesidades individuales y colectivas, y que tenemos que tener en cuenta que las necesidades individuales, si estamos en un grupo, a veces no pueden ir por las colectivas, ¿no? O tenemos que, desde la imposición, tenemos que ver cómo hacer, cómo satisfacer. Y eso esta forma de hablar, que la gente se sorprende mucho cuando viene de prácticas, pues se lo hacemos desde los 3 añitos, que al final es la manera de ir como construyendo esa parte. Bueno, ya he hablado un poquito, ¿no?, de esa parte de acompañamiento emocional, que es muy importante, porque al final, por mucho que, o sea, he hablado del método Magea y de la pedagogía activa, que os habrá encantado, porque la gente cuando viene a Magea, ¿no?, dice, pues, siempre es la misma frase, que es como un teclín. ¿Se puede volver? Quiero volver a estudiar, quiero volver a la escuela, pero esto no tendría sentido si no hay una parte de acompañamiento emocional en la que tenemos en cuenta todo ese aspecto y trabajamos desde la disciplina positiva, que es la metodología en la que, digamos, llevamos a cabo ese programa de habilidades socioemocionales, pero sobre todo la metodología que nos hace, la parte que nos ha guiado en el proceso de autoconocimiento y de crecimiento personal y de regulación emocional de la persona adulta para poder acompañar. Entonces, para nosotros es muy importante ese equilibrio entre, como digo, necesidad individual, creación de pautas de manera conjunta y no hablar desde el castigo, o sea, alejarnos del conductismo, que es ese premio, ese castigo, y hablar de las consecuencias de nuestros actos naturales, ¿no? Bueno, y en relación a esto, como llevamos a cabo este programa, pues tenemos el sello Lab School, que es un sello que da la Asociación Internacional de Disciplina Positiva a proyectos que lo llevan de manera integral en todas las etapas. Otro de los factores importantes dentro de Magea y que es clave en su éxito es, como digo, algo propio de los centros rurales, de las escuelas rurales, que es ese agrupamiento multinivel, que a mí me da mucha pena cuando oigo docentes que están en el ámbito rural que dicen, claro, es que no tenemos más remedio porque como no hay niños las juntamos, y nosotras precisamente estamos en un pueblo porque la administración no nos deja hacer esto en Burgos, porque igual si estuviésemos en, ¿sabes? Tiene ese hándicap de transporte, pero es que tenemos claro que la agrupación multinivel es clave y para ello tenemos que estar en un pueblo porque tenemos que ser un centro incompleto. Entonces es muy rico el ver cómo se nutre esa pequeña familia que somos y cómo también nos permite el ir variando los grupos, los talleres, de acuerdo a las necesidades de ese momento, de ese grupo. Pues, por ejemplo, ahora se estaba dando que había como dentro de un grupo diferentes energías y procesos cognitivos, y hemos hecho un taller, que es una vez a la semana, en el que hemos reestructurado y hemos cogido a los pequeños, a los más mayores de los pequeños y a los más pequeños de los mayores, y hemos hecho otro grupo para que sientan también pertenencia, porque si no se da como esa jerarquía. Y eso nos permite ese agrupamiento multinivel. Y luego también súper importante el respeto al ritmo de aprendizaje, que es inherente a la agrupación multinivel, porque si en un aula estamos en diferentes niveles, y no solo por edad, sino también por materia. Puede que yo esté en matemáticas con un material que es de un nivel de primero y en naturales en un nivel que es de tercero, porque al final tenemos momentos, ¿no? e intereses
Y entonces ese respeto al ritmo de aprendizaje dentro de una estructura, que eso sí que es importante, que ellos vayan viendo esa evolución, pues se da gracias a nuestro método y a nuestro acompañamiento. Y bueno, también súper importante el espacio en el que estamos, que habéis visto el vídeo, es el contacto con la naturaleza. Y aquí tenéis un poco a modo de resumen qué le pasa a una niña, a un niño cuando pasa tiempo en la naturaleza, que es el movimiento, esa ecología, pero viviéndola. Pues ahora con el COVID ya por fin, ¿no? Hemos puesto en pie esta frase de que no hay mal tiempo sino ropa inadecuada y que no nos ponemos malos porque haga frío. Y bueno, un montón de beneficios que creo que las personas que estamos aquí sabemos y que los disfrutamos. Y yendo un poco, esto es un poco la parte de la actividad lectiva como colegio, pero sí que es cierto que es una de las preguntas que nos hacíais. No es usted, o sea, hay dos opciones en este tipo de proyectos, como digo, tan bonitos y tan poco viables a la vez a nivel económico. Hay dos vías: o poner unas cuotas muy altas y ser aún más elitista de lo que ya es de por sí, porque somos conscientes que no accede cualquier tipo de familia. O tener otra fuente de ingresos diversa, ¿no? para suministrar el proyecto y para hacer que sea viable. Entonces, un poco en ese sentido, surgió en 2018 el programa Seguir Aprendiendo, que era sacar a la sociedad la experiencia de magia, lo que estábamos haciendo. Y ahí empezamos Ivonne y yo a hacer formaciones. Entonces, por un lado, hacemos cursos y charlas de divulgación, también para formación para personas adultas, tanto para centros educativos como para familias, como formación que sacamos en Magea y viene tanto familias como profes. O sea, nos trasladamos y llevamos a cabo dentro del propio centro. Y también un programa de asesoramiento, así un poco en 3 vías. Por un lado, familias; por otro lado, proyectos educativos que o bien quieren llevar a cabo una transformación pedagógica o quieren iniciarse. Y luego también la parte más de diversidad funcional, que cómo acompañarlo desde el cuerpo, desde el movimiento, desde una parte un poco más diferenciada que no se suele encontrar y que lo hace otra de las compañeras que es especialista en este ámbito. También está, dime. Dale, te lo pregunto después. Es que tenía una pregunta relacionada con esto, pero te lo pregunto luego. Vale, genial. Los servicios extracurriculares como fijos, algo fijo que hacemos, son campamentos y días sin cole, en vacaciones escolares, y luego esas actividades extraescolares que sacan un poco la esencia de magia a actividades puntuales, como puede ser ludoteca Montessori, la vida en el bosque, que es una actividad extraescolar que hacemos ahora en el primer y tercer trimestre, para generar eso, más ingresos, ¿no? Otros servicios que tenemos es la venta de material pedagógico, que es la nueva vía que estamos llevando a cabo. Lo que es Magea lo registramos y estamos registrando el método, ¿no? Que tiene como una parte más de material, pero también la parte de la propiedad intelectual. Por un lado, para que salga. O sea, bueno, el registro también es por 2 motivos, porque nosotros en las formaciones permitimos que hagan fotos, siempre nos decían: sois muy generosas, pero sois un poco tontas, ¿no? Y entonces nos hizo plantearnos, bueno, o sea, esto está bien que llegue a todas las personas que quieran utilizarlo. El problema es si alguien se empieza a lucrar con ello, que no seamos nosotras. Alguien se lucre, que seamos nosotras para el proyecto, ¿no? Entonces, por ahí está esa parte de registro de la propiedad intelectual y de comercialización del método, para que se lleve en otros sitios y para que sea una fuente de ingresos y tener unos salarios según convenio, que es nuestro objetivo. De las diferentes personas que trabajamos, las diferentes socios. Y luego, pues este domo que construimos, hacemos cumpleaños infantiles y lo alquilamos para que sea otra fuente de ingresos dentro del espacio para diferentes eventos. Y eso es todo. Genial.
Pues así al hilo de lo que nos contabas, yo tenía como 3 preguntas específicas así para vosotras. Una de ellas yo creo que la has contestado fenomenal, que es si se puede sobrevivir haciendo educación alternativa en el medio rural, y yo creo que habéis dado una clave que es la que suele salir siempre en los paseos, que es la de la diversificación, o sea que al final necesitamos como diversas fuentes de ingreso para poder hacer nuestros proyectos viables, pero a mí o sea, vinculado con esto, y creo que también has dado alguna clave al principio, ¿no? Que decías, lo que nosotras hacemos es un proyecto que sería perfectamente extrapolable a la escuela pública, ¿no? Que quizá tendría que haber ahí como, no sé si una voluntad o una decisión como mucho más firme de hacerlo, porque sí que es verdad que sois un referente, pero hay muchísimos proyectos que hablan de pedagogías activas y de este tipo ¿no? como de planteamientos pedagógicos y de los beneficios que tienen para la infancia. Bueno, la cuestión es que, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Pero creo que hay pues una voz que dice que estas pedagogías son muy elitistas, ¿no? Y que dejan fuera a la mayoría de la gente. Y la pregunta iba, pues, por cuáles creéis vosotras que son las claves para democratizar estas pedagogías, para que puedan llegar a todos los niños y niñas y puedan beneficiarse de ellos. Y luego, al hilo de esto, a mí me gustaría saber si esa estrategia de la diversificación que habéis puesto en marcha facilita que las cuotas que tienen que pagar las familias en vuestra escuela sean un poquito más reducidas, ¿no? O sea, si de alguna forma esa estrategia revierte en ese camino hacia la democratización, ¿no? Bueno, no sé si me explico, pero por ahí irían mis preguntas con respecto a... Mira, muchas gracias, Arantxa, por todo lo que nos has contado. Gracias a vosotras por la oportunidad. Vale, bueno, el primer punto, ¿no? De estos proyectos elitistas, sí. Hay familias dentro de nuestro proyecto que se llevan las manos a la cabeza. No, porque sí, porque no todas las personas pueden acceder a ello, ¿vale? Hay que ser objetivo y no podemos apuntarnos a todos los carros. Entonces, hay que partir de esa base y a la vez creo que son importantes, o sea, que son necesarios para que haya un cambio. Me explico. El problema es si soy elitista y cerrada. Si soy elitista y cerrada no aporto nada a la sociedad. Si soy elitista, o sea, si soy un centro privado que cobro una cuota, pero tengo una apertura a una divulgación y a un cambio, hay un equilibrio, hay una compensación. Entonces, a mí me encantaría ser un centro concertado y que el Estado me diese todo el dinero del mundo para llevar a cabo mi proyecto, pero no es así y entonces son proyectos autofinanciados que nos nutrimos de las cuotas de las familias y de esa diversificación, porque si no serían muchísimo más altas. Entonces, en ese camino en el que por lo menos damos un ejemplo al que seguir, eso hace que cambie también el resto de proyectos y hace que docentes que están en la pública puedan venir y llevarse cosas y puedan cambiar. Entonces yo creo que van de la mano, que es elitista, pero no somos el lado oscuro, ¿no? No somos el enemigo. Hay que partir, pero hay que partir de esa base, pero no desde la exclusión, sino también ver que cumplimos un papel dentro del cambio de la educación. Entonces, para mí es nuestra creencia en Magea y por eso hacemos tanta formación, por eso trabajamos con universidades, tenemos muchos convenios con diferentes universidades para que vengan gente de prácticas, hacemos desayunos pedagógicos, visitas pedagógicas para abrir la escuela y ponemos muchas facilidades para que cualquier persona que quiera llevar a cabo esto en sus centros lo haga y no se quede solo en Magea, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la manera de encontrar el equilibrio del para qué y de la misión, vamos, de la misión sería. Y luego, respecto a las actividades extras, si hacen que sean las cuotas, nosotras hemos subido bueno, ahora con todo el incremento que hemos hecho, por ejemplo, que ha habido, una de las pautas que hemos llevado a cabo, el almuerzo lo damos por parte de la escuela, el almuerzo lo ponía la escuela. Entonces, lo que hemos hecho
Así, en vez de subir las cuotas, porque es que el tema del almuerzo se nos estaba disparando, decir, bueno, pues quitamos el almuerzo, pero para que no fuera una subida económica en lo que es la cuota, ¿no? E ir buscando esa forma. Entonces, eso, no hemos subido mucho, pero sí que es cierto que el tema de diversificar la actividad es cumplir el objetivo de tener unos sueldos según convenio. Ese es nuestro objetivo, que va en relación con los cuidados, que es muy importante porque si no acabamos quemadas. Entonces, pues eso, no tener unos sueldos con la inversión que hemos hecho con el domo. Al final estamos pagando un crédito que eso ha salido o sea, ha sido un gasto añadido, que de donde ha salido ha sido de nuestros sueldos. Entonces, la diversificación es pagar ese crédito para que el dinero que entre, que no sea más, pero que sea para los sueldos de las profes. Pues muchas gracias, Arantxa, por contarnos. Gracias a ti. Vamos a pasar ahora a hablar de Periféricas, que es una escuela de feminismos que nos viene muy, muy a la mano del día que celebramos mañana. Está muy bien mostrarla y conocerla. Y para eso tenemos con nosotras a Carmen. Carmen aparece y desaparece, va y viene, porque ella está en Tánger hoy y bueno, pues quizá no tiene un acceso al wifi tan cómodo como el que tenemos las que estamos en sitios menos periféricos. Entonces, cuando le preguntábamos a Carmen qué es Periféricas, ella nos decía que es una escuela de feminismos alternativos para que cualquier mujer que quiera aprender sobre igualdad de género pueda hacerlo, independientemente de su formación previa, del tiempo del que disponga y del lugar en el mundo en el que se encuentre. Entonces, igual que hemos hecho con Magea, vamos a compartir un vídeo cortito para presentar Periféricas. A ver, mientras yo soluciono mis problemas, que no sé qué es lo que me pasa ahora, que no me deja arrancar el vídeo, te presento y te pido que nos presentes Periféricas y luego vemos el vídeo si consigo arrancarlo, ¿vale? Si no, se lo voy a pasar a Ainhoa a ver si lo puede poner ella, si no desde su... Vale, perfecto. Genial. Bueno, pues Carmen es doctora en Historia Contemporánea, es profesora universitaria y creadora y directora de Periféricas. Es un proyecto que le permite vivir entre Bayo, que es un distrito que está cerca de la Costa de la Muerte, y Tánger. Ella se dedica a la docencia y a la investigación vinculada con la historia de género en la edad contemporánea, en la época contemporánea, y con especial atención a las mujeres que no salen en los libros, que somos la mayoría, y a las que le dedica un boletín semanal. Pues si nos cuentas, Carmen, qué es Periféricas, cómo se organiza, de dónde surge. Quería compartir una pequeña presentación, no sé si es posible. Fenomenal. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a parar un momento el vídeo que se va a veces. Como bien habéis comentado, pues Periféricas es un proyecto que nace entre Galicia y Tánger. Bueno, digamos que nace en principio como un proyecto ligado a mi propio autocuidado y a mi manera de hacer un proyecto profesional que me permitiese adaptarlo al modo de vida que yo quería, que creo que normalmente se hace al revés, y en este caso pues yo intenté hacerlo de esta forma. Surge en el año 2016, en un momento en el que yo vivía en Bayo, como bien habéis dicho, en Costa da Morte, pero al mismo tiempo también tenía, digamos, como otra vida en Tánger, en Marruecos. Entonces, creía que el emprendimiento online y en concreto el emprendimiento en la educación, que era el ámbito en el que yo me movía, pues era una estupenda oportunidad de poder conciliar ambas cosas y también al mismo tiempo de ofrecer un tipo de educación en feminismos que no fuese la educación en feminismos que yo había aprendido en la academia. Yo en ese momento estaba terminando el doctorado y veía que todo lo que se aprendía en
torno a feminismos y en torno a género, al final se quedaba muy limitado, ¿no? Se quedaba reducido a un pequeño número de personas que podía acudir a las aulas universitarias. Entonces, ¿por qué no hacer un proyecto de feminismos que se pudiese extender a todo tipo de mujeres? Es decir, que cualquier mujer, independientemente de su bagaje previo, de sus estudios y de su disponibilidad de tiempo, pudiese inscribirse en ese tipo de cursos. Y es así como nace Periféricas. Yo en esta presentación no he hecho tanto una presentación ligada a la pedagogía, como ha hecho la compañera Arantxa, que me ha parecido súper interesante y comparto muchas cosas con ella, también en el ámbito rural, sino que he querido centrarme un poco más en las dificultades y también en las posibilidades que el emprendimiento en educación puede ofrecer para una mujer. En este caso, bueno, en primer lugar, pues la libertad, ¿no? Al final, ¿qué es Periféricas? Bueno, me preguntabais por el nombre y Periféricas realmente resume un poco lo que significa, en primer lugar, ser mujer, que en muchos casos somos ya periféricas todavía, por desgracia, a día de hoy dentro de la sociedad. Luego, por encima, si somos de Galicia, como este proyecto que nace en Galicia, somos periféricas dentro del Estado, y si además somos mujeres rurales, somos todavía más periféricas, ¿no? Porque al final es como ir bajando escalones y concentrándonos cada vez más en los márgenes. Sin embargo, para mí, esos márgenes también nos ofrecen unas enormes posibilidades de entender la educación desde otra perspectiva. En este sentido, en todas nuestras enseñanzas, en todos nuestros cursos, es fundamental esa perspectiva que integre a otros modelos de mujer, a otros temas que no se abordan habitualmente en la academia o a nivel institucional. Y, por ejemplo, son fundamentales para nosotras cuestiones como, pues, por ejemplo, el tema de los cuidados, que comentaba también la compañera Arantxa, el tema de los feminismos decoloniales y otras cuestiones que hemos introducido progresivamente ligadas a las mujeres rurales, a la intervención con mujeres inmigrantes y refugiadas. Y, como os decía, intentamos que sea una educación abierta a todas las mujeres y, sobre todo, muy flexible, en el sentido que cualquier persona que desee inscribirse en un curso lo puede hacer independientemente de su disponibilidad de tiempo, que al final era un problema que nos encontramos a menudo, ¿no? Que al final, cuando haces un curso con una fecha de inicio y finalización cerrada, repites un poco los mismos problemas que te puedes encontrar en la educación formal, de que una mujer por tema de cuidados o de conciliación no pueda inscribirse. Yo quería contaros también un poco cuáles son las barreras iniciales de este proyecto, que creo que pueden ser comunes a otros proyectos de emprendimiento, sobre todo cuando eres mujer, estás en un ámbito rural donde no tienes tanto acceso directo a tantísima información. Bueno, os lo cuento un poco por encima porque me imagino que luego va a salir en el debate y habrá más preguntas, pero bueno, al final, cuando Periféricas nació, hoy en día somos un equipo de unas 10 profesoras, más una responsable de administración y una responsable de redes sociales, pero en un inicio no había un equipo consolidado. Yo empecé a trabajar con varias profesoras que conocía previamente, pero realmente faltaba esa estructura para llegar a crear algo cohesionado. Tampoco sabíamos si ese proyecto iba a ser viable, más que nada porque en el momento que nace Periféricas no había tantos proyectos educativos en torno a igualdad de género. Han pasado solo 7 años, pero eso ha aumentado, bueno, exponencialmente, ¿no? Hoy en día hay muchos, pero en ese momento pues no había tantos. Luego tampoco sabíamos cuál era nuestro público objetivo. Podíamos tener una cierta idea de qué tipo de mujeres se podían inscribir, que también nos lo habéis preguntado, ¿no? Un poco qué tipo de alumnas había. Hoy en día sabemos que son sobre todo alumnas fundamentalmente de ámbitos urbanos, la mayor parte de ellas con estudios universitarios, y que se inscriben pues tanto para mejorar su conocimiento en feminismos como su trabajo con ciertos colectivos de mujeres. Pero en 2016 no lo sabíamos. Luego tampoco teníamos todavía una comunidad de seguidores, nadie que dijésemos, que pudiésemos saber si le interesaba o no lo que hacíamos. Y luego también, cuando se hace un proyecto de educación online como es el nuestro, es fundamental, la inversión en marketing, es fundamental tener una web profesionalizada, tener unas redes sociales. Bueno, no sabíamos nada de eso, ¿no? Al final partes un poco de un proyecto del que tienes que asegurar la viabilidad y luego invertir para conseguir que más gente te conozca. Pero bueno, por ver también la parte positiva, a mí me gustaría explicaros cómo se superan hoy en día esas barreras para hacer que una escuela de feminismos online sea viable, y para animar también a las personas que nos vean hoy o que nos puedan ver después, pues a que puedan poner en marcha sus propios proyectos. Hoy en día, como os decía, el equipo cuenta con más de 10 profesoras, 2 personas en el equipo de administración, bueno, administración y redes, además de yo misma. ¿Cómo hemos superado un poco la barrera de conocimiento del público objetivo? Pues bueno, fundamentalmente
fundamentalmente nosotras cada vez que una persona se inscribe en un curso, luego se le pasa una encuesta, o cuando se inscribe en una charla también se comenta, le preguntamos cómo nos has conocido, a través de qué vía has llegado a nosotras. Todo eso nos permite crear un perfil que, como os digo, sobre todo de mujeres universitarias, urbanas, que se inscriben porque en otras plataformas no pueden conseguir quizás esa flexibilidad o porque a nivel profesional necesitan esos conocimientos. Y luego hemos tirado también mucho, tanto de redes sociales como sobre todo de alternativas al marketing convencional. Bueno, los otros dos proyectos de Arantxa y de Karina también tienen redes sociales y evidentemente esas redes sociales son fundamentales para estar en contacto directo con tus seguidoras, pero quizás en nuestro caso es todavía más importante el ámbito online porque somos una escuela fundamentalmente online. Entonces realmente hemos optado por ideas como colaboraciones con Instagram, como sorteos de libros vinculados a la educación en feminismos o la igualdad de género en sentido amplio, creando contenido de valor, sobre todo a través del blog en el que cada semana creamos un contenido nuevo, muchos también sobre educación, y luego pues también haciendo muchas charlas en directo, normalmente cada mes, cada 2 meses suelo hacer una charla en abierto para que incluso las personas que no formen parte de Periféricas como alumnas se puedan inscribir a esas charlas. Entonces, digamos que tenemos como, por un lado, la parte de cursos, dividido en diferentes enfoques. Aquí podéis ver alguno de ellos. Hoy en día pues son unos, creo que están entre 10-15 cursos que se ofrecen a lo largo de todo el año, con inscripciones abiertas, justamente para superar esa barrera de la conciliación, ¿no? Y de permitir que realmente cualquier mujer en el momento que pueda se pueda inscribir, que no esté sujeta, digamos, tanto a unos horarios. Y aparte de eso ofrecemos la elaboración de planes de igualdad y colaboramos mucho también con entidades que quieren incluir formaciones en género dentro de sus programas, bien sea a nivel online, bien sea a nivel presencial. Bueno, aquí veis, estos eran algunos que había en algún momento, algunos siguen presentes, otros los hemos retirado porque también trabajamos mucho con las demandas que nos va pidiendo el alumnado, ¿no? Es decir, al final es una escuela en abierto que siempre intenta pues, ir reinventándose y un poco modificando su manera de trabajar en función también de las demandas que nos van indicando. ¿Vale? Bueno, aquí para que nos podáis ver un poco y poner cara, de Violeta Marina, que es la responsable de administración, de Blanco Ana, que se encarga sobre todo del tema de difusión en redes sociales y de cartelería, y luego yo misma en el centro. Vale, y luego quería también destacar, aunque lo he dicho ya un poco, pero bueno, que aparte de cursos online, la faceta educativa de Periféricas también se centra en charlas y talleres en centros, con especial atención también a los centros de educación secundaria, porque como antes decía Arantxa, pues un poco el germen y la base, ¿no? De que luego todo eso vaya cambiando, y también es un poco, entiendo la idea de esta sesión, el demostrar un poco cómo la misión de cualquier proyecto educativo con perspectiva de género es que eso repercuta y avance en la sociedad, ¿no? Por eso le damos mucha importancia a las charlas en secundaria. Luego, planes de igualdad y cursos también personalizados para entidades o a veces incluso para grupos pequeños de personas que de repente nos piden una formación porque les interesa especialmente. Y luego, como yo misma como emprendedora, siempre intentamos colaborar en la medida de lo posible con otras emprendedoras. Por ejemplo, durante el periodo del confinamiento, que al final fue muy difícil para todos esos proyectos individuales, lanzamos una iniciativa que se llamó Empoderamiento en el Confinamiento, que justamente era para que nos presentasen sus proyectos, para darnos a conocer y para visibilizarlos. Igualmente, cuando alguien nos escribe y nos propone una charla para contarnos su proyecto, estamos abiertas a ello porque entendemos que es una manera de compartir conocimiento y de que sus proyectos lleguen a otras personas. Vale, y luego ya un poco por acabar, he puesto consejos, aunque no me gusta mucho la palabra consejos, pero bueno, como 4 aprendizajes vamos a llamarlos mejor. Porque os decía que un poco la línea, yo había tirado más también esta presentación por intentar ver un poco los puntos positivos y las opciones que el emprendimiento en educación ofrece para una mujer que quiera animarse a hacerlo. Bueno, el primero es que si alguien tiene una pasión y esa pasión puede solucionar un problema o una necesidad, ¿no? En este caso la necesidad de formación en género de manera flexible, pues ¿por qué no intentar crearlo a partir de eso? En concreto, en el ámbito de la educación online existen numerosas plataformas de difusión que al final con unos recursos iniciales pequeños te posibilitan el testar si esa idea o no funciona.
En nuestro caso ha sido con el género, pero quizás hay otra persona que trabaja sobre, por ejemplo, como os he puesto aquí el ejemplo de Philosophers, que es una plataforma ligada a la filosofía, puesta en marcha también por otra emprendedora, por Nerea Blanco, que al final ha un poco utilizado su conocimiento en ese ámbito para poner en marcha, con un nicho de mercado concreto, en este caso la filosofía, un proyecto que a priori pues, podría parecer que no era viable. Sin embargo, ella ha demostrado que lo es. Y luego siempre cuando se trata de emprender, pero yo creo que esto tanto en online como en otros casos, también en presencial, antes contaba Arantxa cómo han ido pivotando, ¿no? Cómo han ido cambiando las acciones que ponían en marcha. A mí me parece fundamental probar, probar y probar, o sea, testar. Si tienes una idea, ponla en marcha. Nosotros hemos hecho charlas, hemos hecho acciones con emprendedoras. En definitiva, se trata de todo lo que se nos ocurra, ponerla en marcha. Y luego he puesto en el punto 4, que me parece muy importante y creo que a veces a las mujeres como emprendedoras se nos olvida, aunque me parece fundamental, que es que si lo que haces tiene valor, si empleas tu tiempo en ello, si transmites conocimiento, como el caso de una escuela, sea online o presencial, debes cobrar por ello y no tiene que parecernos mal hacerlo, porque tenemos que crear proyectos viables, proyectos que nos permitan vivir y que nos permitan vivir como queremos hacerlo. Y bueno, eso era un poco lo que yo quería compartiros y por supuesto que cualquier duda y cualquier pregunta, supongo que si hay al final un tiempo, pues me encantaría también poder resolverla. Sí, al final abrimos bloque de diálogo con las que estamos por aquí. Antes de pasar a Karina y presentar la Areira, bueno, a mí hay una cosa que me encanta de Periféricas. Por eso preguntaba un poco por el perfil de las mujeres, ¿no? Porque para mí Periféricas es, o sea, aparte de que hay todo un ámbito de formación que te ayuda a ejercer tu profesión, ¿no? Como integrando la perspectiva de género, pero me parece también que hay, o sea, yo hay un montón de cursos que haría por placer. De hecho, el de literatura ya no está, que era uno que yo tenía echado el ojo por ahí, que me parecía súper interesante. Y, o sea, como que también me parece muy bonito poder defender la formación como herramienta de placentera y de disfrute, ¿no? O sea, hay mucha gente a la que le gusta aprender y creo que visibilizar eso está muy bien. Entonces, yo, o sea, la pregunta la había formulado así, no sé si se entenderá bien, ¿no? Pero me gustaría saber el porqué de hacer formación, pues eso, para el activismo y la transformación. A veces sin mucha pretensión, sin poner una gran pretensión en que eso tenga que tener un valor productivista, ¿no? Que es un poco, o sea, que me parece una aportación muy bonita de vuestro proyecto, o al menos es una lectura que yo le hago. Sí, al final la idea, digamos, como general y como amplia y ambiciosa es que nosotros entendemos que la igualdad es la clave para lograr al final una sociedad que sea más justa. Ese es como el objetivo, digamos, el gran objetivo en mayúsculas, ¿no? Pero realmente es lo que tú has comentado. Muchas veces a través de un curso sobre arte o de un curso sobre literatura podemos preguntarnos dónde están los huecos de la historia. Porque cuando estudiamos sobre las grandes pinturas, por ejemplo, de la historia del arte, no hay ninguna mujer como artista. ¿Por qué falta? ¿Dónde está? Y quizás eso puede ser un poco el clic para partir de ahí preguntarnos sobre otras cuestiones más ambiciosas. Entonces, no siempre efectivamente tiene que ser un curso que específicamente lleve el título de igualdad de género dentro de su título. Muchas veces, al final, cuando trabajas como en nuestro caso, con la idea de que hay una interacción constante con las profesoras, de que las profesoras son referentes cercanos, que dialogan constantemente con las alumnas, que las cuestionan también. Esos debates al final lo que consiguen es que podamos proyectarnos más allá, que quizás nos hubiésemos inscrito en un curso sobre igualdad de género, porque a lo mejor puede haber mujeres que ven todavía, ¿no? Que ven el nombre de feminismos y se sienten un poco interpeladas y dicen, bueno, no me voy a meter en este curso, pero a lo mejor por otra vía sí que es una manera de conseguir que realmente de manera crítica reflexionen sobre los huecos y sobre dónde estamos las mujeres en la historia y en la sociedad. Entonces, por eso siempre intentamos combinar los dos aportes, ¿no? El enfoque más práctico y más de intervención, pero también el enfoque más teórico, siempre con ese componente crítico. Genial. Pues muchas gracias, Carmen. A vosotras. Estaba aquí haciendo pruebas a ver si consigo poner el vídeo,
que nos habíais compartido, pero se me ralentiza todo y no consigo... No te preocupes, el vídeo realmente era un poco para ver como las principales características esto de las formaciones, desde la flexibilidad, el hecho de poder realizar los cursos al ritmo propio, era un poco la idea, pero no te preocupes si no se puede proyectar. Sí, ahora sí, ¿no? Ahí Sí, está. sí, sí. Venga, es muy cortito, es un minuto y así también le agradecemos a Carmen el esfuerzo de haberlo compartido. Bueno, pues ahí está, lo he conseguido. Vale, pues vamos a pasar ahora a presentar a Karina. Karina Rocha nos trae con ella un proyecto que se llama La Areira Social. A ellas les gusta decir que la Areira es el cobijo de las mujeres rurales transformando desigualdades. Karina es una mujer soñadora como persona, creativa como profesional y persistente como emprendedora. Y bueno, ella tiene una larga trayectoria como docente y trabajadora social, especialmente vinculada al ámbito de la salud mental. Ella pues ha trabajado directamente con este colectivo, pero también con las entidades que trabajan o acompañan a estos colectivos. Y después de todo, pues de todo su periplo profesional, han aterrizado o han creado la Areira Social para construir espacios de igualdad e innovación social también en los territorios rurales, apoyadas en el enfoque de género, la inclusión participativa y la salud mental comunitaria. La idea de transformar desigualdades es un poco como el eje vertebral de la Areira Social. Pues nada, bienvenida Karina, y nos gustaría que nos contases qué es la Areira, de dónde sale, qué papel tienen las mujeres, cómo conseguís que el proyecto vaya siendo viable. Muchas gracias. Bueno, yo también tengo una presentación, si es posible. Y a mi presentación quiero añadir que he sido alumna de Periféricas y del grupo de Carmen y que os animo a ello. Es que me ha hecho mucha ilusión porque es como hace un montón de años y sinceramente es un gustazo que sigáis ahí, ¿eh? Enhorabuena, Carmen, qué gusto. Bueno, eso, que si no me voy y sí que yo por lo menos para organizarme yo y mis tiempos, sí que si es posible que compartir mi presentación, os lo recomiendo para todas. Vale, te he hecho coanfitriona, así que yo creo que ya puedes... Vale, pues a ver cómo lo tenemos. ¿Lo veis, verdad? Sí, veo cabezas así, con lo cual vamos allá. Bueno, ¿qué es esto de la Areira? A ver si me deja moverlo. Ahora. Bueno, nosotras somos Julia y Karina. Somos dos profesionales vinculadas a temas de educación, formación desde hace mucho tiempo. Julia más orientada en el tema de mayores, envejecimiento, cuidados, etcétera, y yo más centrada, digamos, en, bueno, como ha comentado Sandra, en salud mental, ¿no? Llevábamos tiempo viviendo desde el rural, en el rural, y trabajando nómada, ¿no? Trabajando por cuenta ajena y teniendo que movernos por todos los lados, ¿no? Y porque, bueno, en principio, yo qué sé, cuando no eres
una agricultora, no tienes un producto, ¿no? Concreto en el rural, se te hace muy difícil pensar de qué puedes vivir desde el rural cuando te dedicas a la educación, a la salud mental, fuera de lo estándar, ¿no? Porque además como no nos identificamos tampoco en modelos, bueno, en los modelos de atención individual, etcétera, etcétera, pues se hace bastante complicado pensar, venga, pues vamos a ver si nos arriesgamos y podemos montar algo desde el rural. Eso fue el principio, ¿no? Pensar desde el rural, y ahora ya más contentas todavía, que además para el rural, ¿no? Que ese es un pasito más importante para nosotras, ¿no? Bueno, somos mujeres rurales que yo soy gallega, del interior de Lugo, ¿no? Que lo lógico y normal es irse, ¿no? Para mejorar, para vivir, para todo. Tu educación, bueno, te orienta a tener que irte, ¿no? Para poder sobrevivir. Pues hemos vuelto, y esto era una clave muy importante también, ¿no? Por eso el nombre de Lareira, ¿no? Lareira, porque en todo nuestro lenguaje, todos nuestros proyectos en lo posible, incorporamos también identidad, y no solamente palabras, sino más cuestiones, pero también las palabras. La Lareira en el occidente Astur y en la parte gallega de donde yo procedo, pues son nuestras cocinas en la cual mi abuela, bisabuela, etcétera, pues hacían de todo, ¿no? Desde dar de comer, discutir, crear vidas a seres y a vacas, etcétera, ¿no? Y desde ahí generar toda la vida, ¿no? Y por eso también tomamos el nombre de Lareira. Bueno, le metimos social porque lo de Lareira ya estaba tomado para temas de cocina y no era el objeto nuestro, ¿no? Que somos un emprendimiento que nos identificamos como tal desde el rural, desde el planteamiento feminista. Intentamos dentro de la economía social, y digo intentamos porque, bueno, las que estáis en estos mundos sabéis, o en ocasiones sabéis que en el medio rural el hecho de ser 3 socias o necesitar 3 socias es muy, muy, muy difícil conseguirlo, ¿no? Al menos desde el punto de vista de nosotras como nos lo planteamos, socias con una misma identidad y planteando algo similar, ¿no? Que nos una. En el medio asturiano exigen 3 mujeres, ¿no? Bueno, pues ahí aún no hemos conseguido lo que llevamos ahí. Lo repetimos en todos los espacios, lo vamos pidiendo, pues yo aquí también quiero dejarlo encima de la mesa, la necesidad de crear leyes pensando desde el rural y para el rural y no desde el urbano, y también para nosotras las emprendedoras del rural, ¿no? Bueno, pues somos Karina y Julia. Empezamos, trabajábamos antes, como os decimos, ¿no? Pero justo nos lanzamos a esto de ser autónomas y toda esta cuestión, pues justo antes de la pandemia, que fue maravilloso, que dijimos, madre mía, pero ¿qué hemos hecho? Pero mira, sorprendentemente, al principio nosotras tuvimos posibilidad de resistencia y continuidad de todo lo que hicimos, porque ahora, claro, hablar de salud mental desde lo comunitario, desde lo social, desde la formación, desde el colectivo, apoyándonos, construyendo colectivamente otras formas fuera de lo biológico, fuera de... Bueno, ahora ya, ¿no? Se entiende muchísimo más, ¿no? Y bueno, claro, en el momento de pandemia se multiplicó, ¿no? La necesidad de espacios como lo que nosotras estábamos construyendo despacito, pues fue chulo, fue muy chulo ahí poder estar dando cobertura desde nuestro punto de vista, ¿no? Y como lo hacíamos.
os traigo como 4 ideas de lo que nosotras consideramos, ¿no? Del modelo formativo, educativo, bueno, lo que cada una se pueda más o menos identificar, ¿no? En el lenguaje que cada una pueda compartir. Desde nuestro punto de vista es clave tener una perspectiva de género y feminista. No podemos entenderlo de ninguna otra manera, ¿no? En nuestro caso, además, muy orientado también a las vulnerabilidades y a las fragilidades a las mujeres con problemas con malestares emocionales, psíquicos, con problemas de salud mental. Estamos como mujeres que también hemos transitado por esas realidades, por esas fragilidades y por esos malestares, ¿no? También en eso nos situamos, ¿no? Nos ponemos en primera línea, que no solamente trabajamos para personas, mujeres con trastornos mentales y demás, sino que nosotras mismas también estamos viviendo situaciones similares, ¿no? Entonces, no puede ser de otra forma que nuestro modelo formativo es totalmente horizontal, ¿no? Desde la interseccionalidad, claro, y cruzamos, ¿no? Evidentemente, de lo rural, o intentamos lo rural, y toda la diversidad de la interseccionalidad, ¿no? El tema de la salud mental y comunitaria y orientada a los derechos humanos, ¿no? Nosotras no nos apoyamos en modelos biologicistas que justifican, ¿no? O pretenden una mirada, ¿no? Más del síntoma, etcétera, sino, bueno, nosotras digamos que vamos a la parte más social de la salud, ¿no? Y de los derechos, ¿no? Nos parece clave trabajar en esa orientación de conocer qué estructuras nos oprimen, qué elementos nos cruzan para situarnos en situaciones de exclusión, de desigualdad, siendo mujeres rurales, siendo mujeres con problemas de salud mental, con discapacidades, con la diversidad que cada una le atraviese, ¿no? Y evidente por un rural diverso, inclusivo. Esto es algo para nosotras importantísimo en todas las acciones, ¿no? Es romper esos tópicos, esos mitos, desde lo urbanocéntrico, ¿no? En el rural somos diversas, ¿no? Y diversos. Hay gente mayor, sí, es cierto, hay un envejecimiento alto, pero no solo, ¿no? Existe una gran diversidad y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Y como tal, construimos, ¿no? Toda la formación, los proyectos colectivos, ¿no? Siempre en clave de inclusión, ¿no? A mí lo que planteaba creo que se llama Arantxa, me parece muy interesante lo de que todas las edades se puedan mezclar, todas las identidades se mezclen, como tiene que ser como concepto. Y en el rural te lo permite, además, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que además es muy chulo, por ejemplo, este encuentro de hoy, ¿no? Es la cantidad de mujeres que estamos desde el rural creando innovación y otras formas de hacer, ¿no? Y siempre estamos ahí en esa mirada urbanocéntrica y ruralfóbica, ¿no? Bueno, claro, nosotras lo cruzamos siempre y las formaciones que nosotras damos también mencionamos el tema de la economía social, ¿no? Nos parece importantísimo también que la gente aprendamos que esto que es construimos o queremos construir, aprendamos en qué modelo o cómo podemos construirlo, ¿no? Porque muchas veces nuestras compas dicen, bueno, está muy bien todo lo que contáis, ¿no? Pero a la hora de la verdad, ¿esto cómo se pone en marcha? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la estructura y el tema de la economía social y solidaria en todo lo posible, es lo que nos comprometemos a incluir en nuestra formación siempre aspectos vinculados, ¿no? Por lo que tiene además de impacto social y de nuestro propio compromiso con el entorno, ¿no? Y con la vida. Y que la vida significa esto que hablamos de los cuidados y buenos tratos, evidentemente, como no, somos vulnerables, somos interdependientes, todas necesitamos cuidados, todas en todo momento y en cualquier momento de la vida, y vinculadas con nuestro medio y nuestro territorio, que ahora, bueno, ya es mucho más comprensible toda esta
¿no? Ya hay más sensibilidad a todo lo que tiene que ver el impacto ecosocial, ¿no? 2 o 3 cosillas, porque no, yo estoy también con Carmen, que a ver si podemos discutir un poquito y hablar un poquito de estos sufrimientos diarios, de lo que supone, ¿no? Y alegrías de lo que supone ser emprendedora. Me mandaba Sandra una pregunta, el coste de esto y esto de salud mental en medio rural, ¿no? Pues os traigo también unos cuantos ejemplos de ese coste en que se puede traducir, ¿no? Nosotras hacemos siempre trabajamos bajo demanda de entidades, hasta el momento trabajamos así, entidades, organizaciones que comparten también esta forma de ver la propuesta de formación y acompañamiento colectivo y horizontal. Y pues desde redes de mujeres con la Federación de Salud Mental de Asturias, que formamos a profesionales, nuestro concepto es siempre en comunidades de aprendizajes en el cual nosotras no somos las expertas, sino que todas somos expertas, todas tenemos saberes más o menos profanos, más o menos académicos, pero todos los saberes sirven y tienen que servir para transformar y construir otros mundos posibles, porque evidentemente este nos está destrozando bastante, ¿no? Como mínimo. Estamos ahora mismo, por ejemplo, en marcha también un curso universitario, la 4ª edición. En este mes iniciamos sobre mujeres rurales y salud mental, pero la clave es en clave de empoderamiento y redes colectivas. Nosotras creemos que esas son las herramientas que tenemos que poner en práctica para construir otros medios, ¿no? Y bueno, os había enviado, pero lo vamos a dejar, un vídeo del Hub, ¿vale? No hace falta, si te parece, No, Sandra. lo pondré, lo pensaba poner al final, a ver si me respeta. Bueno, de todas formas, no es... bueno, como vayamos viendo, si te parece. Pero bueno, ahí fue cuando además, entre otras cosas, nos encantó poder y queremos seguir este año, que vamos a conseguirlo, espero, seguir contando con la escuela, con la Escuela Juana Millán, con la cooperativa Tangente y tal, en el tema de formación en este hub. Nosotras tenemos un proyecto que diseñamos y coparticipamos y lidera la Confederación Salud Mental España, y es un proyecto específico, un hub, una plataforma de conexión, interrelación y red para generar empleo con y de mujeres rurales con problemas de salud mental, discapacidades psicosociales o malestares, ¿no? Bajo ese punto de vista es un trabajo de innovación, de enfoque de red, bueno. Una de las acciones formativas es esta que impartimos, es la de empleo, mujeres rurales, salud mental e innovación social. Llevamos 2 ediciones, pero esta formación, como antes os decía, el planteamiento es de comunidad de aprendizajes, ¿no? Y es una formación que además a lo que lleva es que creamos, el grupo de profesionales crean proyectos, ¿no? Proyectos de generación de empleo, ¿no? Y proyectos que cruzan sobre todo estas 4 vertientes, que a nosotras también nos parecen unas claves importantes para formar y cruzar. Desde el punto de vista que si no genera, si este empleo y estas propuestas no cruzan con este necesario empoderamiento feminista, necesaria mirada inclusiva desde el rural, necesaria economía y emprendimiento desde lo social y solidario, y necesaria la perspectiva de la economía de los cuidados, seguiremos poniendo nuevamente parches de marginación a una población que hasta puede llegar a un 90% de desempleo, como son las mujeres rurales con problemas de salud mental, etcétera, ¿no? Tenemos un laboratorio, iniciamos un laboratorio de talento y mentorazgo colectivo con un par de proyectos, además del rural de extremeño, una zona de Zafra y unos pueblitos
con un grupo de mujeres fantásticas que están por ahí, mujeres con trastornos mentales y con problemas de salud mental del rural, y otro proyecto en el rural de Castilla y León, de la zona de Aranda de Duero también. En esto está planteado en modelo de pares, es decir, volvemos a no ser nosotros las expertas ni nadie experto, sino que el colectivo, la red, se ayuda, digamos, ¿no? Y no es necesario saber nada, o es tener interés, querer estar en este laboratorio. También siempre, todo lo que os comento, siempre también en primera línea, mujeres rurales con estas realidades, ¿no? Hemos creado una comunidad, por fin, nos ha encantado, una comunidad rural de mujeres rurales con experiencia propia en salud mental. Hemos lanzado, como no, que últimamente parece ser que es hasta obligatorio, 5 podcasts. En nuestro caso optamos por los podcasts por la dificultad en ocasiones de dar la cara, ¿no? Ya podéis imaginaros en ocasiones lo que puede significar ser la rara, diversa, loca, la que sea la etiqueta en medios pequeñitos, ¿no? Pues empezamos por este camino que vamos a continuar este año, ya poniendo el vídeo, porque ya, bueno, ya hay más movimiento, ¿no? Y bueno, os traía un poquito el cómo nosotras planteábamos el modelo, pero os voy a ir al final para no... Pero me parece más interesante. Esta era nuestra visión desde lo anticapacitista, ¿no? De los modelos pedagógicos feministas. Pero dado que somos todas rurales, ¿no? Pues voy a aprovechar a recordar este decálogo que a mí nos encanta y nos lo ponemos siempre ahí de referencia, de Nadia Teixeira y Luis Martínez. Un decálogo de procesos educativos en el medio rural, ¿no? Que para nosotras es clave, ¿no? Para construir estas otras formas, ¿no? Una educación para pensar en común, el medio rural, no algo individualizado, sino en colectivo. Una educación situada que actúe desde lo próximo y que abrace lo diverso. Una educación sostenible y educativa, una educación abierta al ensayo y al experimento. Es tan hermoso equivocarse, forma parte de nuestra diversidad y de nuestra realidad. Una educación en la que todas y todos aprendemos, no unos más, otros menos, no posiciones, siempre pensando en horizontal. Una educación en la que coexisten saberes, todos los saberes sirven, todos los saberes son necesarios. Una educación que tiene incidencia y una educación abierta a lo inesperado. Una educación entendida como un proceso creativo y colectivo y una educación que transforma y hace mundos. Y esto es lo que intentamos nosotras practicar, hacer mundo. Gracias. Muchas gracias, Karina. Voy a intentar poner el vídeo porque creo que explica muy bien qué es Faenando Futuro, que además tiene un nombre tan bonito. Voy a intentarlo, a ver qué pasa. Gracias. Genera Faenando Futuro surge de visibilizar la necesidad de trabajar y de buscar formas de empleo para las mujeres con problemas de salud mental, fundamentalmente en el ámbito rural. Identificar también nuevas metodologías para construir de manera conjunta y solucionar problemáticas que se están identificando en los distintos territorios pues en los que estamos haciendo nuestra labor en confederación. Redes de emprendimiento, para mí eso es clave, porque redes.
Estamos creando redes desde que se inició el proyecto, el trabajo colaborativo, la co-creación. La clave de este proyecto está siendo la metodología que estamos aplicando. Teníamos claro que era una necesidad el refuerzo de las competencias y de las capacidades de las personas a las que luego iba dirigido, a las que va dirigido el proyecto, las mujeres con problemas de salud mental. Y para eso estaba clarísimo que había que preparar este proceso formativo. ¿Y cómo hicimos eso? Pues creando lo que al principio se llamó el equipo motor, profesionales, también voluntarias, mujeres de la red, grupos internos de la CONCE, pues que ellos mismos colaborasen en la propia creación de los contenidos después. Este grupo se convirtió en lo que es ahora la comunidad general. Estamos hablando de personas de distintos territorios y cada una tiene sus circunstancias y sus obstáculos y sus necesidades y también sus puntos fuertes, ¿no? Entonces, al final es desde esos territorios donde tienen que nacer las propuestas. ¿Cómo nacen los surcos? Bueno, esto hay que ser sinceras, esto es Lareiras. Aquí tuvieron mucho que decir por su experiencia y por el bagaje anterior, ¿no?, que tenían, y tenían algunos conceptos muy claros. Entonces ahí nos dejamos guiar completamente por ellas, porque ellas habían trabajado y tenían mucha experiencia trabajando con mujeres en el entorno rural. Las grandes líneas de acción, los surcos, surgen del propio objeto del proyecto y surgen también de una necesidad compartida con la comunidad genera. Y aquí volvemos a retomar esa metodología de trabajo colaborativo. Debatimos y discutimos cómo queremos, qué grandes temas, qué grandes acciones queremos que sean. Pero fuimos afinando ahí en estas primeras sesiones. Entonces me parece que también es un ejemplo muy bueno de cómo de manera, desde el inicio, se trabajó de manera colaborativa para identificar estos surcos. Son empoderamiento feminista y medio rural, emprendimientos sociales, desarrollo rural inclusivo, en el que también hemos contemplado la parte de gobernanza, y economía de los cuidados. Han sido los ejes principales de la formación que luego se ha desarrollado. Bueno, pues hasta aquí, ¿verdad, Karina? Yo quería preguntarte una cosa, que de las preguntas así que tenía en mi chuletilla, creo que no has contestado y te la voy a lanzar. Y es porque a veces trabajar con personal técnico pues, de servicios de salud mental en vuestros casos, pero a veces cuando formas a formadoras o cuando formas a personas que trabajan, a veces es un público difícil en el sentido en el que pues es gente que tiene mucha trayectoria, que tiene una manera de hacer las cosas, que a veces no todo el mundo recibe, ¿no?, bien los enfoques disruptivos o los enfoques transformadores como el vuestro. Entonces, sí me gustaría que nos hablases un poquito de esa experiencia, de cómo ha resultado para vosotras el acercaros a ese personal, que además entiendo que a veces la confederación a la que perteneces te dice, oye, que tienes que hacer esta formación, ¿no? Y a lo mejor hay gente que no hubiera elegido esa formación, sin embargo han aterrizado allí con vosotras. Entonces me gustaría saber cómo manejáis eso, cómo reciben vuestro enfoque y cómo les seducís. Bueno, no solamente trabajamos con técnicas profesionales de salud mental, sino de lo social en general. Y digo esto porque lo social en general es más abierto, realmente, ¿no? Y se lanza más a otro tipo de modelos, ¿no? Lo que antes también os comentaba, el tema pandemia ha significado un cambio muy importante también a la hora de romper esas barreras, ¿no? Esas profesionales se encontraban que parte de las herramientas que antes ponían en marcha no estaban funcionando o no podían ponerlas en práctica siquiera, con lo cual tenían que construir otras, y la demanda que ellas van recibiendo es distinta.
Además, llega mucha población joven, mucha población que necesita otros lenguajes, que necesita otra... y que habla de participación más directamente, ¿no? Y es más exigente en ese sentido, ¿no? No se encuentran, esto lo dicen ellas las profesionales, ¿no? Ya no te encuentras a la persona que te dice, venga, dame la receta, voy a hacer esto o lo otro, sino más un compartir más horizontal, ¿no? Esos modelos horizontales, con lo cual, bueno, y yo creo que también hay una clave, ¿no? También cuando tú pones tan claramente el foco que los saberes de todas las personas, todas, tienen valor y mucho valor para todo el grupo y no más o menos, todas por igual, yo creo que eso también genera espacios de cuidados, de comprensión que facilita mucho, ¿no? Y luego nosotras somos muy artesanas, a lo mejor también por eso no somos tan grandes, no es tan viable todavía nuestro proyecto, porque lo hacemos muy pequeño, muy cuidado, muy individual, muy a ver quiénes están, cómo están, cuidamos mucho todos los procesos y las personas. Y creo que en estos mundos que corren, creo que todas lo necesitamos muchísimo. Tener tiempo, escucha, bueno, pues esto que hacéis vosotras tan hermoso, ¿no? De poner ese inicio de música, de tiempo, de darnos tiempo, darnos escucha y darnos importancia a todas nosotras, aprovecho y os lo agradezco muchísimo. Gracias a ti también, Karina. Bueno, pues nada, aunque nos hemos quedado así en petit comité, también lo estábamos al inicio, pero abramos los micros y adelante. Yo, si no tengo todavía cosas ahí en la recámara que preguntaros, pero sí que estaría muy bien que, bueno, pues que las que habéis estado ahí detrás de las ventanicas, pues podáis abrir los micros y preguntéis. Hola. Hola, Mar. Hola, soy Mar. Estoy en Teba, en un pueblito de Málaga, y tenemos un molino de aceite del siglo XIX, restaurado como hotelito rural con muy pocas habitaciones, un pequeño apartamentico. Y mezclamos también las artes, porque venimos de Barcelona de un proyecto cultural. Teníamos un pequeño teatrito y estábamos especializadas en clown, somos payasas, y teníamos un ciclo que se llamaba Very Important Woman, entonces traíamos a todas las payasas de todo el mundo. Y nada, para nosotros ha sido un cambio así, ¡guau!, 360 grados. Nos hemos venido porque estamos cuidando a la mamá de mi compañera, Macarena, y estamos lidiando con esto, vaya, tirando para adelante este nuevo proyecto en el mundo rural, Karina, que te entiendo perfectamente y os felicito por poner este tipo de proyectos en el mundo rural que hacen tanta falta. Y los otros dos proyectos también me han fascinado, vaya. El de Arantxa, bueno, el vuestro, porque yo he sido maestra de educación infantil durante unos años, lo que la vida también me hizo dejar ese mundo. Y, joder, pues es que habláis de metodologías y de estas cosas que a mí me tocan tanto, y que pensaba, oh, qué suerte que hayan espacios así para los niños, ¿no? Porque es la base para una nueva sociedad a partir de estos proyectos tan hermosos. Y el de Carmen también pues me ha gustado mucho, y que estés tan lejos pero tan cerca a la vez, pues es que eso abre muchísimo, vaya, para las mujeres. Y nada, pues felicitaros por este ratico, este paseo, que sí, que ha sido pues eso, una inspiración, y os felicito. Yeah. Muchas gracias, Mar. De nada, a vosotras siempre. Yo tenía una pregunta que, bueno, que me gusta hacer porque
porque nosotras hacemos esto, el principal objetivo que tienen estos paseos es que las cosas que vosotras contáis encienden bombillas en las cabezas de otras mujeres, ¿no? O sea que tienen un poco esa función. Pero siempre a mí me gusta saber, por curiosidad, cuáles son vuestras fuentes de inspiración. Entonces me gustaría que nos compartieseis quién os inspira a vosotras, a quién miráis, qué proyectos son, ¿no? sobre a los que miráis, ¿no? Cuáles son para vosotras esos proyectos inspiradores. Así que nada, en el orden que queráis. Puedo empezar yo, que como he empezado yo siendo la primera. Pues bueno, yo he habido preguntas que no he contestado, o sea, que no he puesto en la presentación, pero que tengo apuntadas más a modo de conversación de las que pusiste. Entonces, imagino que irán surgiendo. Respecto a esta, me hizo reflexionar y bueno, yo no me gusta idealizar, porque a veces la idealización genera una utopía y te aleja de ahí. Entonces yo creo que cada proyecto en lo que yo pienso tiene algo positivo, porque no existe el proyecto perfecto, no existe la persona perfecta. Entonces me quedo con lo que me sirve de cada uno. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo una formación de gestión de proyectos de este tipo, más de educación alternativa, y nos admiró mucho su organización y su estructura. Entonces, ahí pues esa parte. Luego, en trabajo como docente, que al final es la clave para que no se nos vaya la olla en nuestro trabajo en el día a día, pues puede estar Laura de Crecer Sumando, que es una chica que trabaja en diferentes centros, que trabaja mucho en centros de menores y que realmente trabaja lo que es el respeto por la infancia en colectivos muy vulnerables. A nivel pedagógico, pues Amara Berry, ¿no? Pues toda la documentación y toda la parte de Amara Berry, pues también es admirable y de ahí bebe mucho nuestro método. Pero yo me quedo al final que es un poquito de cada, porque si no mi experiencia o mi forma de verlo, ¿vale? Es que esto es mío personal, es que si enviamos a solo una persona, aspiramos a ser como ese proyecto, y no vemos que todos los proyectos tienen sus cosas, sus luces y sus sombras, y que Magea tendrá sus sombras también y no es algo malo, no es el objetivo no es ser perfectas, sino que es crecer. Muchas gracias. Pues yo por un poco en el ámbito de la educación online, yo en principio antes de crear periféricas colaboré como profesora con AEGI, lo que hoy en día es Feminarium. Ese proyecto a mí me inspiró mucho en su momento y me sigue inspirando porque realmente fue pionero a la hora de poner la igualdad de género en el foco y en el centro de la educación online, ¿no? Con otro enfoque diferente al que luego nosotras le dimos, pero bueno, inicialmente eso fue una inspiración. Luego a nivel, pues eso, volviendo un poco al ámbito rural y de la enseñanza en el ámbito rural, creo que también lo ha comentado Arantxa, pero bueno, en Galicia también sigue habiendo todavía, aunque cada vez menos, muchas escuelas unitarias en las que al final aprenden niños de diferentes edades y núcleos rurales, pues esa idea también de juntar en un mismo aula a mujeres de diferentes bagajes, de diferentes edades, con diferentes estudios, pues también me parece muy, muy enriquecedora y nosotros lo hemos intentado hacer desde el principio. Y luego a mí particularmente a la hora de trabajar y de buscar mi conexión con el entorno me inspira mucho, por supuesto, mi abuela, mi pueblo y todo lo que hay alrededor a la hora de buscar un proyecto que a nivel personal a mí me permita compatibilizar mi vida en diferentes sitios y que también a las profesoras que están dentro de periféricas, que bueno, eso es algo que no he comentado, pero ellas también colaboran con nosotros y al mismo tiempo tienen sus propios proyectos. Entonces, digamos que también la idea de que las personas que trabajan con nosotras puedan llevar ese mismo estilo de vida, a mí me resulta también pues muy, muy inspirador. Gracias. Bueno, nosotras somos un modelo muy ecléctico, la verdad. Nos enganchamos de muchas, somos muy cotillas en redes y entonces vamos ahí leyendo y buscando y demás. Pero sí, yo creo que, no sé, Carmen, si será esto de ser gallega,
pero nuestras abuelas, madres, esas grandes emprendedoras, Sin duda. Bueno, mi abuela empezó a trabajar a los 7 años, pues imaginaros, y mi madre nos llevó a sus hijos al Mediterráneo porque había que buscarse la vida, ¿no? Con todo eso, ella sola en los 80. Con lo cual, bueno, venimos de mujeres alrededor, ¿no? Yo creo que son las que más te inspiran. Y además hoy en día también seguimos con muchas mujeres mayores alrededor que nos motivan y nos dicen, venga, sí, os quejáis, ¿de qué os quejáis? Madre mía, malo será, malo será. Claro. Para nosotras, por ejemplo, ¿no? Si no conocéis a Marta Plaza, Patricia Rey, Mercè Tarrantallés, son mujeres locas, que han construido además sus propias propuestas, sus propias muy, muy reivindicativas, muy críticas y rompiendo muchos esquemas, ¿no? Marta Plaza la podéis seguir, es Gacela en redes, escribe en Pícara. Bueno, creo que es alguien que hay que seguir. Patricia Rey, lo mismo, es asturiana y también construye modelos que rompen y nos interpelan también duramente, ¿no? A nuestras miradas capacitistas y cuerdistas, ¿no? Yo, en línea con lo que ha comentado Karina, sí, sobre esas mujeres, digamos, fuertes que nos inspiran, al final, cuando tú creces en un entorno en el que esas mujeres se autoemplean y tienen una serie de valores de fuerza, de tirar para adelante, digamos que tú misma ya naces y creces con esos valores, ¿no? Entonces creo que también tiene que ser un tributo a ellas el no siempre hacer referencia a grandes nombres o a lecturas que por supuesto son importantes, pero también esos aprendizajes, que esa mochila en el sentido positivo que traemos desde pequeñas, en mi caso particularmente, pues ha sido muy relevante. Que les hace mucha gracia que dicen, que es que éramos emprendedoras. Esto. Sí, y creo que también parte de nuestro rol como emprendedoras hoy en día, que si nos autodefinimos como eso, es reconocer esa aportación, ¿no? Y reconocer que ellas también lo eran, aunque no se denominasen como tal, que al final una mujer que, como tú has dicho, como tu madre se trasladó a otro contexto completamente diferente para sacar adelante a sus hijos, es también una forma de emprendimiento, sin duda. Claro, claro. Bueno, dejo espacio por si alguien más quiere intervenir, cogiendo algún hilo de estos que hay ahora en la conversación. Si no, me gustaría preguntaros también por las alianzas, que no sé si hemos hablado específicamente de ese tema, sobre qué papel juegan las alianzas en vuestros proyectos, porque es cierto que las alianzas requieren trabajo, ¿no? O sea, que al final, a veces cuando estamos empezando estamos como más centradas en lograr que nuestro proyecto salga adelante, pero quizá muchas veces o tenemos ahí al inicio poco tiempo para las alianzas, pero yo creo que es una clave, ¿no? Por muchos motivos, porque las alianzas, bueno, te pueden dar apoyos de muy diferente tipo, ¿no? Desde apoyo informativo, que te venga bien para algo, hasta, ¿no?, compartir trabajos, compartir proyectos. ¿Qué papel juegan en vuestros proyectos las alianzas? Bueno, no sé, Arantxa, si quieres tú antes. No, que me había abierto el micro para decir otra cosa antes, pero como has empezado con la... Dale, tú vuelve a lo de antes si quieres y luego... Bueno, y enlazo si quieres, que venía enlazado a lo que ha dicho Carmen de darnos el nombre de emprendedoras y de algo que ha dicho sobre el valor de nuestro trabajo y monetizarlo, ¿no? Que creo que en estos trabajos que tienen un gran componente social, que nace de una inquietud más personal, y que sumado al ser mujer y al síndrome de la impostora, nos cuesta mucho poner un precio, hablar de los dineros, hablar de los euros, ¿no? Y es como, no. Entonces, dentro de las recomendaciones que nos preguntabas, yo una era equilibrar la parte vocacional con la de negocio, o sea, no dejar de ver esto, no sentirnos mal por ver que es un negocio, porque estamos ayudando a gente y a la vez es nuestro tiempo, es nuestro valor y hay que cobrar por ello.
Perfecto. Y yo, Entonces, ver, ¿no? Cómo por otro lado, pues, aportar a la sociedad desde una parte más pues de hacer unas colaboraciones y tener esa parte más sin ánimo de lucro colaborando de manera concreta, pero si es nuestro trabajo, cobrar por ello. Porque si no, al final hay una sobrecarga y como dice una gran amiga mía, hay que pagar facturas. Las facturas de la casa, o sea, del edificio, hay que pagarlo. Y respecto a alianzas, pues para nosotras ha sido como, bueno, nosotros estamos continuando, porque entre nosotros, al ser socias, ya después es una alianza, porque somos muy diversas. Luego con otros proyectos de educación activa que están en la misma situación. Nosotras hicimos un encuentro de proyectos de educación activa en Castilla y León, educación alternativa, porque si es difícil esto en España, en Castilla y León ya ni te cuento, o sea, de hecho pues el mapita que hay un directorio y el mapita de Castilla y León es como ausente. Y con universidades también, porque al final el cambio está en los nuevos maestros y maestras que salen y entonces da por un lado ese rigor de, bueno, es que está viniendo de la universidad aquí, entonces tan hippies no serán, ¿no? Que también esa perspectiva de cómo te ven desde fuera, del concepto que tienen desde fuera. Y por otro lado, realmente que si tú estás cambiando la universidad, es el cambio que generas porque ese profe el día de mañana pues va a ir a cualquier centro. Entonces, hay un poco sí, lo que tenía apuntado sobre las alianzas. Incluso con proyectos, en Burgos, por ejemplo, hay un proyecto que podemos considerar competencia, pero tenemos muy buena relación, informaciones y en organizar cosas juntos, que la gente siempre es como magia y tenemos buena relación entre nosotros. Genial. Aunque le metáis a esto de las alianzas, me parece fundamental el tema que has sacado, el de no tenerle miedo a hablar de dinero y a coger esas palabras que nos resultan tan ajenas a veces como negocio, ambición, éxito, y también ser capaces de resignificarlas desde nuestra propia experiencia. Esa es una de las banderas, digamos, de la Escuela Juana Millán y algo que las que trabajamos en esto del emprendimiento, vamos, queremos hacer, y me parece fundamental que hayas sacado la reflexión, así que muchas gracias, Arantxa. yo quería... Las demás, incluidas Mari y Macarena, por favor, o sea que charlad y decid lo que os apetezca. Si queréis tirar de cualquiera de estos dos hilos, del de la idea del negocio, ambición y cómo nos enfrentamos a ponerle precio a nuestros proyectos, o de las alianzas, abrid los micros y adelante. Dale, Carmen, que ibas a Sí, yo quería añadir en relación con el tema o sea, de cobrar por nuestros proyectos, que eso no es solo algo lógico cuando tú destinas tu tiempo y tu trabajo, sino que también es lo que da independencia a tu proyecto. A nosotros, por ejemplo, sobre todo al principio, en redes sociales, pues siempre te aparecía el típico hater que te criticaba diciendo pues, que por quién estabas financiada. Nosotros no hemos estado nunca financiadas por nadie. De hecho, el hecho de cobrar por nuestros cursos es lo que nos permite ser absolutamente independientes, hacer los cursos sobre lo que nos da la gana y hacer las charlas sobre lo que nos da la gana. Entonces, eso me parece fundamental. Ya no solo por una lógica de que si a ti, no sé, un fontanero te arregla una cosa en casa te va a cobrar, o que si una informática te soluciona un problema con el ordenador te va a cobrar, eso ya debería ser fundamental, que nosotras hemos destinado tiempo y hemos destinado nuestros conocimientos a formar a alguien. Pero aparte de eso, nos va a garantizar la independencia y que podamos efectivamente hablar y hacer lo que nos dé la gana. Eso me parece clave. Y luego hay que resignificar la ambición y el éxito, porque para mí mi éxito personal, si tengo que hablar por mí misma, es poder tener tiempo para dedicarlo a quien yo quiera y para vivir donde yo quiera. Eso es para mí el éxito de un proyecto autónomo como es el mío. Y luego sobre el tema de las alianzas, nosotros concretamente en Periféricas estamos dentro del mercado social porque, bueno, creemos que encaja mucho con nuestra pues, idea de esa sociedad un poco más justa y más solidaria, y de otras maneras también de entender pues esto, el éxito y el emprendimiento. Y luego también en caso de que, bueno, sé que los proyectos que habéis presentado no son online, pero a nosotros particularmente una plataforma que nos ha funcionado muy bien para dar a conocer nuestro trabajo es Sin Oficina, que es una plataforma de emprendedores y de emprendedoras online,
pero lo interesante aquí es que la mayoría también son hombres dentro de ese espacio, que al final es lo que suele pasar, y me parece muy interesante que las mujeres también nos posicionemos dentro de ese tipo de plataformas donde se genera debate en torno al emprendimiento. Es verdad que muchas veces bueno, somos muy pocas dentro de ese ámbito que somos mujeres y muchas menos todavía las que trabajamos proyectos de igualdad de género, con lo cual, bueno, yo siempre que escribo ahí algo, pues siento como que estoy visibilizando un poco el papel de las mujeres que emprendemos. Y es muy recomendable, ya os digo, si trabajáis tanto en online como si tenéis un proyecto de emprendimiento, aunque no sea online, porque permite saber mucho lo que se está moviendo, lo que se está organizando y sentirte también un poco más acompañada, ¿no? Que a veces es lo que falla en el emprendimiento solitario. Gracias. Bueno, yo por tirar por las alianzas, bueno, como os he contado, nosotros es que todo lo hacemos en red, en lo posible, ¿no? Por ejemplo, todas las proveedoras, porque nosotras no hacemos todo en esos proyectos, en parte de esos proyectos que habéis visto, nosotras buscamos proveedoras en el rural, intentamos que sea, bueno, que ser coherentes en lo posible, ¿no? Y pequeñas redes rurales que nos puedan ayudar a los proyectos y no necesariamente llegar a todo. Ni queremos ni sabemos las dos cosas. Estoy otra vez con Carmen, con esto de totalmente el tener tiempo de cuidados y la compatibilidad con otras realidades que cada una tenga. Ese es el mejor precio, ¿no? Lo que yo no quiero. Y luego también es verdad que no hay que negar que, bueno, también cada una vive como quiere, eso evidentemente, pero el rural tiene mucho menos consumo, ¿no? Tienes muchas menos oportunidades y necesidades, ¿no? No te genera tanta como en el medio urbano, entonces eso también hace que puedas sobrevivir de otra forma. Esa es una realidad que también te puede permitir un inicio de emprendimiento, ¿no? Y bueno, como esto nos van a escuchar o vernos nuevas emprendedoras, yo siempre digo lo mismo, sola nunca. No lo hagáis solas. No digo que haya que ser varias socias, yo no digo cada una como pueda, ¿no? Pero que se interrelacionen, que nos interrelacionemos, porque si no bueno, es mejor por cuenta ajena, de verdad. Sola puramente es muy duro, muy difícil. También hay trabajos por cuenta ajena que son durísimos y difíciles, ¿eh? Tampoco quiero dar ahí una imagen que nosotras seamos heroínas. No creo que tampoco sea esa la cuestión, ¿no? Pero sí que la importancia de trabajar en red y las alianzas. También hay otro elemento que nosotras ya, bueno, llevamos, ya os digo, pues solo 4 años, ¿no? Y ahora tienes el elemento de que te copian y te ocultan. Y dices, jolín, es que, claro, no lo habíamos aún experimentado como tal, ¿no? Entonces ahí es complejo, ¿no? ¿Cómo haces alianzas con entidades o personas que ves claramente que no es una relación paritaria, ¿no? No la es. Y es difícil ahí manejarse porque a la vez es un ingreso. Es un reto complicado ahí de cómo situarte y ser coherente también con lo que tú quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Bueno, son momentos complejos, con lo cual lo maravilloso es que podamos tener compañeras alrededor que nos enseñen, que nos apoyen, que nos enseñen, pues mira, lo que acaba de darnos Carmen, hay un pequeñito enlace para estar, esas cosas nos ayudan a todas muchísimo, ¿no? Pero mucho, mucho. Y no sé, y el tema de monetarizar, que a nosotros nos ha costado muchísimo, como bien sabe una persona de la escuela que nos ha acompañado muchísimo, muchísimo. Ahora estamos en el elemento de qué es lo que tiene precio, ¿no? Porque das por supuesto que determinados trabajos es trabajo, pero otras cosas complementarias que puede ser nuestra propia formación, que nosotras tenemos muchísimas horas de formación para construir todo lo que os decimos, porque somos innovación y no tenemos muchas referencias realmente, con lo cual estamos
con mucho nivel de formación propio, que claro, eso ¿cómo lo vas a cobrar? Por Dios, eso es como tu obligación, ¿no? Es todo un reto estos temas, que claro, evidentemente tenemos esta mochila de género, que nos ha situado ahí, y más cuando peinas canas que sientes que estás casi expulsada del sistema o tienes mucho riesgo de ser expulsada del sistema, por la edad, por lo rural, por la diversidad, ¿no? Tienes una suma impresionante de temores que el sistema te genera. Claro, ¿qué os cuento yo para hacer números? Pero ánimo, ¿eh? Con amigas se puede. Gracias, Karina. Macarena, Mar, que tenéis la manita levantada por ahí. No sé si queréis contar. Bueno, primero disculparme que yo he sido una especie de presencia intermitente, que bueno, todo también tiene su... Esto del tiempo a mí me parece un temazo, porque básicamente tiempo y emprendimiento, wow, es todo. Y de ahí también se puede derivar esa famosa cosa, ese tópico que no es tan tópico, de que el tiempo es oro, y ahí entra en juego lo de la valoración del tiempo, del esfuerzo en los emprendimientos y en la vida en general, y esa cosa tan interesante que ha dicho Carmen, de decidir también en qué invierte uno el tiempo. Hay cosas en las que el tiempo viene como viene, y ahí está también ese otro gran tema de la conciliación, que a veces tienes obligaciones y deberes que te exigen un tiempo que por narices está ahí, y a veces compaginar ese tiempo que no es voluntario del todo, sino que es casi como necesario por la vida, pues con el tiempo que sí que tú tienes interés o necesidad de invertir en un proyecto para que el proyecto se consolide, es todo una gran que... Y todo eso tiene que ver con el resultado económico, porque claro, evidentemente la sostenibilidad económica es lo que te da la libertad de poder escoger y la tranquilidad de poder hacer lo que quieres hacer con un poco de seguridad y menos fantasmas. Yo entiendo muchísimo todo eso de las amenazas, de decir, Dios mío, pasa el tiempo, ¿ves? Todos hablamos de tiempo. Y pasan los años, voy peinando canas, voy peinando circunstancias que no precisamente estoy más joven cada día, pero también es verdad que es la oportunidad de valorar la experiencia y de poner en valor lo que decimos. Bueno, yo estoy aprendiendo, primero de todo, agradecidísima a la Escuela de Emprendedoras, porque es que esto está siendo un descubrimiento de gente que estamos dando muchos inputs para hablar de cosas que son muy interesantes, que siempre están muy relacionadas, porque este tema sale mucho en otros paseos inspiradores que hemos hecho, y realmente sí que hay un sesgo de género, cómo las mujeres nos tomamos el valor del tiempo, y eso puede ser una gran ventaja. Es decir, que ojalá que seamos capaces de generar una forma de entender la economía, los proyectos y todo, donde el tiempo está en el centro de todo, que el tiempo tiene que ver también con el cuidado, con el cuidarnos todas, con el no estar solas, y el aprendizaje continuo. Entonces, bueno, educación y emprendimiento en un amplio una visión más amplia de las cosas, y una visión también como optimista del futuro, creyendo buscar una alternativa para el futuro, enraiza muchísimo con una manera también de entender el feminismo o la posición de la mujer en este planeta, ¿no? Y entonces, bueno, creo que ahí tenemos la oportunidad de crecer. Supongo que esto es un embrión que tiene que ir creciendo, y evidentemente las cosas crecen por contagio y por acompañamiento y porque realmente el peor peligro que tenemos es sentirnos solas, porque ahí entonces es cuando creemos que estamos perdiendo tiempo. Entonces, bueno, es muy, muy importante. Agradezco muchísimo todas vuestras intervenciones y... Pues muchas gracias, chicas. Pues nada, hemos llegado así sin darnos cuenta casi a la 1:03 minutos. Por nuestra parte, agradeceros como siempre que nos hayáis llevado de la mano por vuestros proyectos, por vuestras experiencias, por vuestras aportaciones, que yo creo que como siempre nos dejan un montón de cosas a las que darles vueltas, a las que pensar, y también un montón de posibilidades de reencuentros y de sinergias, que también es de lo que se trata, ¿no? Como de irnos conectando, de saber quiénes están ahí al otro lado y qué cosas se nos van ocurriendo, pues para volver a encontrarnos. Pues muchas gracias a Arantxa, Karina, Carmen, a Mar, a Macarena y a las que ya se han ido. Y nada, seguimos
y esperamos volver a vernos prontito. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Un placer. Un Hasta la gusto. próxima. Adiós. Chao. Igualmente, un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Besitos. Chao. Chao.